Vamos a comenzar, no hay cómo no comenzar por uno de los temas más sensibles, continúa siendo un tema sensible, el tema referido a la suerte que está corriendo el abogado Eduardo León, ex defensor de Gabriela Zapata Montaño, figura clave en la denuncia destapada el 3 de febrero en un trabajo de investigación del equipo de Carlos Valverde Bravo sobre un posible caso de tráfico de influencia por el vínculo entre Gabriela Zapata Montaño y el presidente Evo Morales. Vamos a referirnos en este momento al caso específico de Eduardo León. Ustedes saben, él ha sido detenido hace ya más de 2 semanas por otras denuncias. Hoy está ya con orden de detención, de reclusión en la cárcel de San Pedro por disposición de una juez, pero por otra causa completamente diferente. En este momento todavía Eduardo León guarda está recibiendo cuidados especiales en un centro médico, pero ya en su calidad de aprehendido. Vamos a escuchar en primer lugar qué es lo que dicen los abogados de Eduardo León en relación al calvario que está viviendo este hombre. Instrucción cautelar de la Ciudad de La Paz ha determinado la detención preventiva del señor Eduardo León Arancibia. ¿En qué cárcel? Porque sí, en la cárcel de San Pedro, porque hay suficientes elementos de convicción que dan a presumir la probabilidad de autoría del imputado, el señor León, ¿no? Bueno, una pena. Se conculcaron los derechos del doctor, se dispuso su detención preventiva, sobre pretexto que hubiera existido un informe del Ministerio de Justicia en sentido de que de un plumazo lo borraban de la lista de abogados. 1. 2, de igual manera, un informe del Ministerio de Defensa en sentido de que la libreta de servicio militar también fuera ilegal. Y una resolución en sentido de que... Por favor. En sentido de que también lo borraban del Colegio de Abogados. Entonces la defensa cree y considera que definitivamente ha debido existir mucha presión, por cuanto si hay una resolución administrativa que le borran del Colegio de Abogados, ese es motivo de un recurso de revocatoria, y si le confirma un recurso de jerárquico, entonces todo esto debe conocer otra institución. La lucha sigue, la libertad es eterna. ¿Van a apelar esta decisión? Pero naturalmente, la libertad es la grande, no hay otra. Como les decía, comenzaron primero una arremetida contra Eduardo León por un caso que estaba vinculado de manera directa al caso de Gabriela Zapata Montaño. Ahora ya la sanción que le quieren aplicar, esta medida de detención en la cárcel de San Pedro, es supuestamente porque habría fraguado un documento para poder inscribirse o registrarse como abogado. La esposa de él, luego la vamos a escuchar también, ya ha anticipado que en ese documento no está la firma de Eduardo León. Mauricio nos hacía recuerdo de un antecedente que está ahorita comentándose en las redes sociales, que tiene que ver con el famoso carnet de identidad renovado del vicepresidente Álvaro García Linera, en el que está figurando como licenciado en matemáticas, y él mismo ha admitido que no tiene ese título. Ahí están en imágenes, no sé si las podemos ver. Ese es el carnet de identidad del vicepresidente. Figura ocupación, licenciado en matemáticas. Andrés Gómez, en su blog Remay Pampa, hizo también un seguimiento específico sobre este tema. Luego lo podemos compartir a través de las redes. Vamos a volver con el tema del abogado Eduardo León. Vamos a escucharlo a él, a Eduardo León. Yo quiero dirigirme a todos los hombres y mujeres de Bolivia, a todos los padres, a todos los ciudadanos honestos, a todos los que creemos en la democracia en nuestro país, a quienes luchamos por la libertad que tenemos que restablecer en Bolivia. Hoy día me encuentro mal, restableciéndome de mi salud, pero con ganas de luchar y seguir adelante.
no me van a cortar esa posibilidad de decirle al mundo la verdad, de que sepan que en este país existe conculcadas las libertades y que en este momento ya no vivimos un estado de democracia, sino vivimos un estado de terror, un estado nefasto de crimen, y de que es necesario. Eduardo León habla mucho más, pero para poder aprovechar diferentes voces en relación a este tema, vamos a ir tratando de poner las partes más importantes. Vamos a escucharla a Graciela Mendoza. Ella es esposa de Eduardo León. Recuerden ustedes que en su momento, ya estando perseguido por fiscales, no solamente él, también los otros dos abogados que hacían el cuerpo de defensa de Gabriela Montaño, la familia le pide a Eduardo León dejar de patrocinar a Gabriela Montaño. Una decisión que sin duda alguna ya fue tarde, ya estaba marcada la pauta del gobierno en relación al abogado defensor de Gabriela Zapata Montaño, y la suerte que está corriendo Eduardo León, no cabe la menor duda que está relacionada de manera directa al patrocinio que tuvo de Gabriela Zapata. Vale la pena siempre puntualizar. Toda la atención se está cifrando en este momento en el caso del abogado Eduardo León, porque es gravísimo. Pero no hay duda de que el gobierno ha logrado uno de sus primeros objetivos, que es desviar completamente la atención que había de los medios y de la población sobre el escándalo que protagoniza Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales. Nadie habla de Gabriela Zapata ahora, ni sabemos siquiera si tiene o no tiene abogado y qué ha pasado con todas las acciones que estaban haciendo desde el Ministerio Público y desde los diferentes ministerios para denunciar a esta señora Zapata Montaño. Vamos a escuchar ahora al representante de la Asamblea de Derechos Humanos, que también habla sobre el caso de Eduardo León y ya lo presenta como un hecho violatorio de derechos humanos. Esta conferencia tiene el objetivo esto, y tengo aquí acompañándome porque hemos seguido a la familia, y lo que estaban haciendo en la familia estaban contando, y nosotros ayer con la familia y firmado por mi persona, y aquí está el abogado de la Asamblea, el señor Jorge Quiroz, que hemos presentado a la Corte Interamericana. Ustedes han dicho, he escuchado al señor Rafael que iban a presentar la Asamblea firmada por mi persona como departamental y nacional. Ya hemos presentado y le tenemos ahí el legado y todos los argumentos. Se mandó con urgencia. Ha elevado su protesta en contra de la forma como se está tratando al doctor Eduardo León Arancibia. En ese sentido, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha visto por conveniente solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una medida cautelar que estimamos sea atendida a la brevedad posible, con la finalidad de que el Estado observe las mínimas garantías procesales, porque somos conscientes que al señor León, al abogado León, se le ha vulnerado el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso en torno a su título y demás, el derecho al trabajo, porque en este momento el señor León no se encuentra trabajando, tiene una familia y tiene dependientes en su oficina. Además, colateralmente, el derecho de sus clientes a contar con un abogado. Y lo último que es extremadamente alarmante es el derecho a la salud. No hemos escuchado las voces de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que funciona en Santa Cruz. Me imagino que en breve también se pronunciarán, más allá de cuáles puedan ser las simpatías o antipatías que tienen en relación a los diferentes personeros del gobierno o quienes los están confrontando en este momento. El abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos decía en La Paz
que es importante preservar por lo menos las mínimas garantías constitucionales. Yo creo que deberíamos de aspirar a que se respeten todas las garantías constitucionales en este caso y en cualquier otro caso que tenga que ver con administración de justicia. Vamos a escuchar más voces en relación a este caso que está viviendo el abogado Eduardo León. Tenemos voces del gobierno y también voces de otros sectores de la sociedad civil. Creo que se está dando una suerte de atropellos graduales y sistemáticos al Estado de Derecho, a la vigencia plena de los derechos humanos y hoy al ejercicio profesional. Entonces este realmente es un atropello muy grande y creo de que va a meritar no más de que el Fuero Nacional de Abogados, el Gremio Nacional de Abogados, pues se pronuncie al respecto, y me parece raro que hasta el día de hoy esté muy callado el Foro Nacional de Abogados. Si hoy le ha pasado a León, mañana le puede pasar a cualquier otro. Entonces esta es otra muestra más del atropello, de la arbitrariedad. Y en todo caso, si el abogado Eduardo León está yendo en detención preventiva es por aplicación de la ley y en todo caso debido a los ilícitos que en todo caso ha cometido. No, la oposición siempre repite como disco rayado. O sea, todo aquel que tiene cuentos pendientes con la justicia y es procesado se declara perseguido político. Lo único que saben hacer es eso, ¿no? No, aquí lo que hay es una acción de la justicia por ilícitos que alguna gente comete, y en este caso el abogado Eduardo León. Pero es por eso, como le digo, es una acción de la justicia y bueno, si comete ilícitos tiene que atenerse él como cualquier otra persona a las consecuencias. Primero, para comenzar, está dando por hecho de que se han cometido ilícitos y eso solamente puede determinarlo un juez o un tribunal de justicia luego de que se hagan todos los procesos de investigación, luego que se planteen los argumentos y contraargumentos tanto de parte de la acusación, de la parte que acusa como de la parte que defiende. Está por demás claro, ha sido muy evidente que en el caso del abogado Eduardo León no se han respetado ni se están respetando, como decían anteriores otras voces, los procedimientos que establece cualquier proceso penal. Voy a volver a recordar el tema de con qué discrecionalidad se está manejando la justicia o está actuando, en este caso, el Ministerio Público. Si se trata de ir a verificar ilícitos supuestamente cometidos por algunas personas y que son denunciados, están ahí en puerta los casos que no han merecido en absoluto la mínima atención. Uno tiene que ver, ya lo habíamos comentado antes, con el vicepresidente Álvaro García Linera. Habrá que saber qué documentos presentó él para que en el carnet de identidad figura como licenciado en matemáticas, cosa que él mismo ha admitido después no tiene título de licenciado en matemáticas. Están también pendientes las denuncias que se han vertido en contra no solamente del presidente Evo Morales, sino de sus funcionarios o sus colaboradores. Uno de ellos, que ha sido de manera reiterada señalado por Gabriela Zapata, también por Eduardo León, es el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. La ley aquí es evidente, no está siendo pareja. Vamos a escuchar una voz más, la de Raúl Jiménez. Él es presidente del Colegio de Abogados de La Paz y también se refiere al caso de Eduardo León y sobre todo a si es o no es correcto, si es o no es legal la actuación de dos ministerios que han dispuesto, más allá de lo que puede establecer un tribunal de justicia, quitarle título y el derecho al ejercicio a la abogacía a Eduardo León. El Colegio de Abogados se le borró su matriculación a León. Eso es falso. La institución que le borró su matriculación es el Ministerio de Justicia, que es una matriculación política, en fin, tienen todo derecho, pero nosotros en ningún momento vamos a decir de que el doctor
León ha perdido su título de abogado, porque ese es un derecho adquirido que nadie le puede conculcar. Ahora, por otro lado, continúa para nosotros siendo abogados hasta que no se presente un fallo pasado en autoridad de cosa juzgada. Esa resolución, yo creo que es una medida administrativa evidentemente arbitraria, que es pues producto de una decisión política, punto. Lógicamente, pero los políticos pueden hacer lo que deseen cuando tienen mucho poder, pero ahí está pues la ley. Llamo a la reflexión a todos los decanos, directores de carrera, de todas las facultades de derecho, públicas y privadas, que se manifiesten sobre el aspecto jurídico, porque aquí va a resultar de que yo me estoy inventando, yo no me invento nada, entonces tienen que manifestarse públicamente sobre los pasos procesales que deben darse y respetarse la ley. El doctor Jiménez del Colegio de Abogados de La Paz ha sido clarísimo. La percepción general, y no es porque alguien nos ha contado algún cuento, es de que hay un interés y una decisión política en el caso del abogado Eduardo León ahora, y también ya con antecedentes de la señora Gabriela Zapata Montaño. Creo que es importante puntualizar este aspecto y volver nuevamente a reiterar: un poder puede querer excederse en el ejercicio de las atribuciones que tiene en cuestión o por un afán de mayor control de otras instancias que dependen de alguna manera de ese poder. Pero por eso existe la independencia de poderes, porque si ese poder, en este caso el Ejecutivo, quiere excederse en sus atribuciones, está el Poder Judicial, que es el que plantea los límites, plantea también sanciones para los que se puedan exceder o cometer ilegalidades, arbitrariedades en el ejercicio de ese poder. Eso es lo que no existe ahorita en Bolivia. No hay independencia de poderes. Y yo les quiero decir algo. Cuando lo veo al abogado Eduardo León en el hospital, cuando veo esta fuerza del Ministerio Público activando a más de un fiscal, cuando veo la movilización del Poder Judicial, cuando escucho las informaciones o las versiones del Ejecutivo, me vuelve a pasar una película que yo no sé si muchos la recordarán, que es la que tuvo que vivir el ingeniero José María Bakovic. Él era el presidente de lo que se llamaba entonces Servicio Nacional de Caminos, y cuando sube en el primer gobierno el presidente Evo Morales, lo destituyen, entra en su reemplazo Patricia Valdivian, que trabajaba con Bakovic y finalmente se queda a trabajar con el gobierno del presidente Evo Morales, y comienzan a hacerle, ¿saben cuánto? Más de 70 procesos judiciales tenía el señor. El señor no tenía posibilidades de moverse de Cochabamba, estaba muy enfermo de salud, delicadísimo, y sin embargo, pese a que hubo una disposición médica, un informe, todo documentado, diciendo que él no se podía presentar en La Paz a una audiencia y que por favor les tomaran las declaraciones que le competían en uno de los 70 juicios que enfrentaba, ¿saben qué hizo el Ministerio Público? No acató la disposición que había del informe médico, mandó a sus propios médicos y a una comisión desde Sucre a Cochabamba para que le hicieran otra evaluación, y esos médicos dijeron que el señor Bakovic sí podía ir a La Paz y aguantar media mañanita, que le daba suficiente para ir a su audiencia, y que él debía de correr con los gastos no solamente del viaje, sino del equipo de médicos o de enfermeras que necesitara para asistirlo. Todo el mundo dijo, esto es crónica de una muerte anunciada. El ingeniero José María Bakovic fue a La Paz y ¿saben qué? No llegó al tribunal donde debía presentar su declaración. Tuvo un ataque en el camino, tuvieron que traerlo de regreso a Cochabamba y murió a las pocas horas de ese incidente. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. No hubo ninguna denuncia, no hubo ningún caso que se hubiera procesado en función
al riesgo al que sometieron a un hombre que sabían que corría peligro de muerte. He hecho este comentario porque creo que es importante refrescar la memoria, y lo que estamos diciendo no es simplemente por un afán de buscarles defectos al gobierno, es por una cuestión fundamental. Todos los bolivianos debemos de preocuparnos que en el país existe independencia de poderes y que nos garanticen las mínimas condiciones para poder enfrentar cualquier tipo de proceso que toque, ya sea de parte del Ministerio Público o en manos de los jueces, no importa a demanda de quién.